Hola, pececitos, pececitas y pececites. Yo soy Diana y les quería contar que yo tengo trípode. Y les quiero presentar a mi editora, mi hermana. Hola, soy Macarrona y sigan a mi hermana que está creando un contenido súper bacano para ustedes, así que yo veré. Suscríbanse. Ay, vea, le pusimos un vestidito en la monecha porque está en pelota. Censura. Censuras creativas. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Bienvenidas, pececitas, pececites, pececites. Hello. Yo soy la vieja random de internet y bienvenidos a este programa de su agrado. Hoy les voy a contar cómo la vecindad más amada de Latinoamérica terminó siendo una poronga. No, mentiras. No, pero pues sí, habían muchos dilemas detrás. Y hoy vamos a hablar de uno en específico que es el que está en tendencia, obviamente. Y es pues todo el tema de Chespirito, o sea, Roberto Gómez Bolaños, con Florinda Mesa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue el malo? ¿Por qué en este momento se le está echando todo el baldado de agua a Florinda Mesa? Y a los demás, como que todo el mundo ignora la situación de los demás personajes de esta trama. No mentiras, no todo el mundo, pero sí muchas personas, siento yo. Vamos a hablar por partes de este hermoso tema. Les voy a tener que contar que yo soy supremamente fan del Chavo del Ocho y pues en general del Chespirito. Creo que envejeció mal muchas de las cosas que pasan alrededor de esto. Cosas que yo cuando era niña obviamente no sabía. Fui muy feliz con el Chavo. Yo crecí con el Chapulín Colorado, con el Chavo del Ocho, los Caquitos, con todos estos personajes que creó Roberto Gómez Bolaños. Y pues de hecho les tengo que contar que tengo tatuado al Chavo, a Don Ramón, al Chapulín Colorado. Bueno, tengo varios tatuajes de ellos porque pues realmente soy muy fan. Y creo que es parte como de mi personalidad, hace parte un poquito de mi personalidad. No estoy diciendo que toda mi personalidad esté basada en el Chavo del Ocho, obviamente no, pero me encanta. Cuando estaba estudiando diseño de modas hice una colección inspirada en el berraco Chavo del Ocho, o sea, así a ese nivel. A ese nivel estuve obsesionada. En este momento tengo el hiperfoco de nuevo, pero por toda la controversia que ha generado la nueva serie que sacó HBO. Y pues obviamente tengo que aprovechar, quiero hablar de esto, llevo toda la semana pensando en qué decir. Voy a hacer una aclaración y es que pues que yo quiera entender un poco cómo funciona la mente o cómo funcionó la situación, no quiere decir que esté de acuerdo con estos personajes que vamos a nombrar. O sea, en la vida real, ¿no? No como tal en la ficción, sino en la vida real. O sea, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, que son los principales personajes y pues digamos que los protagonistas de todo el revuelo que se armó. Quiero aclarar esto porque de pronto uno en el momento que quiere hacer énfasis en ciertos temas, la gente puede pensar que uno está justificando las conductas de estas personas y realmente no. O sea, yo creo que los seres humanos somos muy complejos como para llegar a ponerlos en categorías de buenas personas o malas personas, y yo eso lo dejé claro en otro video, pero creo que esta es la oportunidad de ver cómo funcionamos los seres humanos, cómo logramos hacer daño, e incluso queriéndolo o no queriéndolo. Entonces, como se llama la serie, sin querer queriendo, varias cositas pasaron y quizás mucha gente salió lastimada en esta situación y quizás otras salieron muy contentas o quizás no tanto, o sea, no podemos ponerlo en blancos y negros. Entonces vamos a hacer un poquito el análisis desde varios ángulos, que quizás yo he visto muchos influencers que han hablado desde un ángulo específicamente, otros que no tanto. Entonces yo quiero como hablar de algunos temitas, algunos puntos que no se han hablado tanto, o sea, que no lo he visto tanto, porque además tampoco es que me haya visto la serie. La de HBO no me la he visto, pero me he visto resúmenes, como reseñas, como gente que le ha gustado, tanto a gente que no le ha gustado para nada. Entonces, debería haberme la visto, sí, pero no tengo HBO y no voy a pagar la berraca HBO solamente para verla, porque la verdad me da una pereza la hijo de madre. Pero, basándonos en eso, entonces quiero hacer la aclaración de eso, ¿ok? ¿Ok? ¿Pueden estar de acuerdo o no?
está bien, muy bien. El personaje que yo más amaba, o creo que de los que más todavía como que llevo en el corazón, es Don Ramón. Siempre forever, ¿no? Yo siento que Don Ramón era el alma de esa vecindad y creo que muchas personas lo saben, ¿no? De las cosas que más me conmueven de todo este universo que implica Chespirito, el Chavo del Ocho y todos sus otros programas, creo que lo que más me conmueve es que Don Ramón haya decidido irse de la vecindad para empezar. Y segundo, pues también cuando murió, hay un momento épico que a mí me pareció supremamente triste, que cuando muere, en el funeral real de él, ninguno de los personajes, o sea, de los que trabajaban en el cast como tal, con él, del Chavo del Ocho, de Chespirito, ninguna de esas personas fue al funeral. La única que fue Angelines Fernández, que es otra persona hermosa. Yo de verdad admiro bastante por su historia, por su biografía. Ahorita les voy a contar un poquito más de ella. Pero la única persona que estuvo en el funeral de Ramón Valdés fue ella. Evidenció el cariño tan profundo que tenía hacia Ramón, quedándose junto al féretro por un montón de tiempo, más o menos 4 horas. Ella duró ahí llorando junto al féretro de Ramón. Entonces creo yo que de los personajes que yo más admiro en rasgos generales son esos dos, o sea, y Doña Cleotilde me parecía un personajazo también. Yo sé que era un personaje secundario y quizás no se le daba tanta relevancia, pero pues para mí realmente era uno de los personajes que también le daban mucha vida a la vecindad y bueno, en general la vida de ella como tal me parece hermosa y creo que deberían también darle un poquito más de relevancia a esos personajes, a esas personas más bien que estaban detrás del personaje, porque tienen unas vidas excepcionales. Y a veces uno se deja llevar solamente por el morbo de, ay, que Chespirito era un infiel, un cachón, y la otra era una daña hogares. María Antonieta de las Nieves puso a su nombre el personaje y eso le generó demasiado raya a Roberto Gómez Bolaños. Y igual pasó con Kiko, que Roberto, cuando Kiko decidió irse, pues Roberto Gómez Bolaños decidió decirle a toda la gente de esa industria, pues por lo menos de las personas con las que él tenía contacto, que no lo contrataran en ninguna cosa, o sea, en nada, o sea, le cerró las puertas por todo lado y pues parece que también, digamos que todo eso generó como demasiado revuelo, pero no se le dio también trascendencia a las cosas bacanas y positivas, como por lo menos lo que yo considero que es la vida y obra de Angelines Fernández y lo mismo la de Ramón Valdés, que me pareció excelente. Lamentablemente creo que también es porque lo negativo siempre va a opacar lo positivo, pues para dar como un contexto así muy cortito en general, porque estoy segura que ya han visto otras cosas que les han mostrado cómo funciona el mundo de Chespirito, cómo empezó el Chavo, en qué año, todo este tema de la historia, pues específicamente, no es un video para hablar narrativamente de eso, sino más como del conflicto, del show, del chisme. Eso es lo que queremos hablar. Lo que va a pasar es que les voy a contar más o menos en 1977, el Chavo del Ocho y todo el elenco y pues los programas que hacía Chespirito, como el Chapulín Colorado, todos esos estaban en su auge, estaban en el punto más alto de la carrera. Entonces, mientras eso pasaba, obviamente empezaron a hacer giras por Latinoamérica, incluidos Chile, Venezuela y otros países. En ese momento, o sea, lo que se dice, todas las entrevistas que se le han hecho a Florinda Mesa y a Roberto también, y bueno, según también la historia que hay detrás de la serie, ellos empezaron a forjar un romance ahí, sí, detrás, mientras iban de giras. Y de hecho, en Chile fue donde como que se consumió ese primer momento así como de romance entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Pero el problema de todo esto es que el berraco hijo de madre Roberto estaba casado. Estaba casado con una señora que se llama Graciela Fernández y tenían 6 hijos juntos. Entonces, mientras el señor estaba en su época más exitosa de su carrera y todo, pues ella estaba cuidándole los 6 chinos al man, ¿sí? Entonces vamos a partir de esta premisa porque me parece importantísima de hecho, para todo lo que se viene. Florinda Mesa siempre, digamos que desde que yo tengo uso de razón, y pues lo digo desde
la conciencia que tengo de que toda la vida me ha gustado el Chavo del Ocho y me ha interesado mucho la historia detrás. Digamos que yo no estoy sorprendida con nada de todo el revuelo que se ha dado, porque yo he investigado toda mi vida alrededor, bueno, toda mi vida no, pero he tenido momentos en los que me ha entrado el hiperfoco y he querido saber más allá de solo lo que se veía en la pantalla, y fue como siempre un raye con Florinda Mesa, ¿sí? Y creo que los medios siempre la retrataron a ella como una villana. Con la reciente serie que se lanzó en HBO, pues esa figura de villana se incrementó. O sea, fue como, o sea, no eres una villana, eres una hija de la chingada. O sea, porque muestran cosas que quizás en otros momentos de la historia no habían salido a la luz. Entonces, creo yo que es importante saberlo. Yo siempre he pensado que Florinda Mesa, según lo que se cuenta, lo que se dice, pues sí es una persona bastante deleznable. Y en algún punto yo dije, y eso fue hace reciente, o sea, eso fue recientemente y no fue ahorita por el escándalo, sino hace que como un año por ahí. Yo estaba así desparchada y dije, venga, yo quiero cuestionar mi odio hacia Florinda Mesa, porque yo siempre me he dejado llevar es por lo que hablan los medios y por lo que la gente dice sobre ella. Y pues por la evidente historia de traición detrás de la historia de amor de ella con Roberto. Pero yo siempre pensé, pero yo nunca he visto nada que me haga sentir que la vieja es una mala persona, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Yo me puse a buscar entrevistas y cosas que en ese momento dije, bueno, vamos a ver y a darle una oportunidad a la señora, porque dicen que la señora no es muy agradable, no es una persona muy agradable en su vida real. Igual entré en ese bucle de ver entrevistas y todo y me di cuenta que realmente sí, ella es una persona bastante compleja en muchos aspectos, pero no solamente eso, me di cuenta que es supremamente clasista. O sea, de las cosas que yo creo que nadie habla, o bueno, muy pocas personas he visto que lo hablan, es que esa señora es supremamente clasista y me molesta demasiado la forma en que se expresa en muchas ocasiones, sobre todo de las personas que trabajan para ella. Cosas por las cuales yo conocí a Florinda Mesa y me di cuenta de que realmente ella era una persona, no era una persona como muy agradable, que digamos, fueron esas, ¿sí? Obviamente uno no puede solamente basarse en esas entrevistas para saber el resto, o sea, como el resto de su vida y todo, pero pues sí me da una idea de qué clase de persona es, ¿sí? Lo mismo pasa con Chespirito. Siento que en las entrevistas él siempre se muestra y se hace ver como una persona muy noble, y las personas que lo conocían dicen que sí, que el man era muy noble. Pero, y digamos que no todas las personas creen lo mismo, también por los mismos rayes que tuvieron. Por lo menos Carlos Villagrán, que hacía de Kiko, él no cree eso. Él cree que el man no era tan... O sea, que realmente tenían tanto raye como profesional y todo, que se volvió tan personal que él sí, que no era una tan buena persona como los demás lo pintan. Por ejemplo, la Chilindrina lo pinta como un man muy noble. Pero yo creo que los actos hablan más que simple, o sea, que tú te sientes ahí a decirme un montón de cosas, a mí no me dice nada, a mí me dice lo que tú haces. ¿Cómo creo yo que ellos empezaron la relación con Florinda Mesa? La partida de todo con ella fue que ella era la empleada de él, ¿sí? Él la vio actuando en otra serie que se llamaba La Media Naranja, si no estoy mal, y dijo, esta vieja actúa divino, traigámosla para acá. Y sí, Florinda Mesa es una vieja muy talentosa. Pero, ¿qué pasa? Se la trajo para acá y era una vieja, era muy talentosa y además de eso era muy, muy guapa. Creo que nadie habla yo creo que la sensación de acoso que ella sentía, por ejemplo, con la cantidad de manes que la miraban. Yo no sé si eso, quizás ella, yo creo, a veces en las entrevistas ella pareciera que eso no le genera ninguna incomodidad ni nada. De hecho, se siente orgullosa de eso. Ella habla mucho sobre cómo los otros miembros del elenco, como manes, o sea, el que hacía el profesor Girafales, que es Rubén Aguirre, Edgar Vivar, creo que era el único que no le botaba el perro, pero el resto todos, o sea, el profesor Girafales, el Kiko, Don Ramón, que estaba detrás de la cámara, Chespirito, todos, o sea, todos botándole el perro. Y tengo entendido que todos eran casados, o sea, entiendo que eran otras épocas, pero pues quiero dejar como claro que la nena no tenía la culpa de ser linda y atractiva y todo eso. Y también yo creo que si hubiese sido hoy en día, no sé si todavía eso pase, pero pues supongo que sí, yo creo que eso no envejeció muy bien. Y la gente como que lo ve como muy, como que le pasa por encima de eso también, ¿sí? Que
es que ella cuenta cosas como que la invitaban a todo el tiempo a salir, o sea, eran tipos casados invitándola a salir, ¿sí? No, hombre, no más de imaginármelo ya me dio cosa. Lo bueno es que ella siempre dice que ella como que se negó a muchas de esas peticiones de, "Ay, venga, salgamos juntos", o sea, como de botarle el perro, ¿sí? Que uno sabe cómo funciona eso. Entonces, al único que, digamos que a los únicos, porque le copió a varios también, hay que decirlo, ¿no? Florindita, mi amor, necesitaba atención masculina y obviamente también ahí estaba, ¿no? Pero lo que les digo, no sé si ella se sentía, yo creo que no se sentía incómoda, pero hay que decir que no sé si estaba bien también la conducta de estas personas, como todas como chulos, con carne fresca encima de la vieja, ¿sí? Bueno, yo le digo copiar, o sea, que les prestó atención. Los tipos le caían, ¿sí? Le botaban el perro y ella le prestaba atención a ciertos personajes. Yo creo que también de alguna manera porque le convenía. Entonces, por ejemplo, a Carlos Villagrán, que creo que es uno de las personas que ella más detesta del mundo y le cuesta muchísimo, muchísimo hablar del tema, es de ese man. Y dice, ella no quiere hablar, o sea, ella simplemente se niega a contar la historia que pasó con él, porque además él también era casado y ella era pues la moza del tipo. Obviamente siento yo que le da como un poco de vergüenza admitir que estuvo con él, pues por todo lo que después pasó, ¿no? Yo decir que le gustaba el tipo, que tuvo algo con el tipo, ella no lo admite. En el que terminó en una relación real y que no había, digamos que una tercera persona en discordia, fue con Enrique Segoviano, que era el señor que estaba en la producción, ¿sí? El director del Chavo del Ocho y todo esto. Entonces, con él incluso se iban a casar. En varias ocasiones ella la entrevistan y le preguntan sobre esa relación y resulta que ella dice que en ese momento cuando Enrique Segoviano le pide la mano, ella obviamente accede, o sea, le da su anillo y toda la vuelta y en ese momento Roberto Gómez Bolaños se pone pero como un tití a caerle con toda. O sea, el tipo es que duró un año dándole flores todos los días. O sea, le dejaba flores en el carro, flores en la casa, flores, 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 flores. Y, o sea, cuando vio que el Enrique Segoviano le pidió matrimonio, pues, imagínense, se puso como loco a insistir, insistir, insistir. Él, tengamos en cuenta que todo esto mientras él estaba casado con sus 6 chinos en la casa. En las entrevistas ella cuenta como muy campante todas estas cosas. Ella quería ser la única mujer de él, o sea que ella sabía lo perruncho que era el Roberto y siempre le dijo, si yo no soy la única, no quiero ser nada. Digamos que yo siento que a ella no le molestaba el hecho de ser la segunda, o sea, la moza como tal, eso no era lo que le generaba como ruido a la señora. Lo que le generaba ruido era no ser la única persona en la vida de él y más porque de pronto lo que uno asume más o menos viendo, analizando toda la perspectiva, es que Roberto era una persona muy, muy dócil, como que sí, 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 o sea, no pasa nada, pero tampoco era como muy frentero con la situación y hay una cosa que, bueno, que se refleja mucho en el drama, pues, de esta serie que estaban sacando en HBO, y es que, o sea, Florinda le abrió como un espacio a él donde él podía también refugiarse, ¿sí? O sea, él sentía como su mundo era su trabajo, obviamente, él vivía todos los días allá metido, y el mundo de su esposa eran sus hijos, la casa, el cuidado. Sabemos cómo funcionan las diferentes cosas. Obviamente, esta señora Graciela, que era la esposa de él, fue criada bajo esos términos y pues eran digamos que las enseñanzas de una buena mujer de la época, ¿sí? O sea, lo que se le enseñaba a una buena mujer de la época. Ella simplemente estaba haciendo lo que le enseñaron a hacer, o sea, lo que le dijeron que tenía que hacer y ya. Y pues todos sabemos también que el tema del cuidado es algo bien complejo, ¿no? Entonces, yo creo que Roberto no debió tener hijos nunca. No debió ponerse a tener chinos, porque, y menos 6, o la parce. O la no. ¿Cómo ponerse a tener tantos pelados? Yo creo que los manes en esa época, y hoy en día aún todavía, no se piensan que más allá de el hecho solamente de, listo, tengo que tener hijos porque así me lo dictamina la sociedad, pero no se dan cuenta de todo el trabajo que tiene el cuidar de otra persona
y más si no solamente una persona, si son más de una, más de dos, más de tres, o sea, creo que antes esa señora soportó lo invivible ahí. Creo que lo de menos es que la haya cachoneado, o sea, vaya uno a saber cómo estaba esa señora criando a sus peladitos sola. Seguramente también tenía una red de apoyo porque pues eran personas de plata, ¿no? O sea, de Luca. Pero creo que es algo que las personas no tienen en cuenta. La serie creo que se refleja de una manera muy justificando la infidelidad de Roberto hacia Graciela. Y pues es muy injusto. O sea, además, creo que si los que están creando la serie, porque los directores y creadores y escritores de esta serie son los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que están mostrando pues todas estas partes que de pronto antes no se habían visto, están embarrando un poco porque muestran a mamá como si por culpa de que ella no le prestó suficiente atención al Roberto, entonces Roberto se fue con Florinda, cosa que no creo que sea real y es muy simplista también, ¿sí? Además que creo que en su autobiografía que sacó, creo que en el 2000, bueno, no recuerdo, pero él tiene una autobiografía y él ahí dice que él en las giras y todo le caían todas las nenas, obviamente pues porque estaba en tendencia, era el famoso, todas querían con él y a él le costaba mucho decir que no, o sea, imagínense, hágame el favor, le costaba mucho decir que no, porque pues era como, o sea, era demasiada tensión y él le costaba decir que no y eso fue creando una brecha entre Graciela y él. Pues obviamente, pero, o sea, ¿qué tan caradura tienes que ser para decirlo así? O sea, o sea, de hecho el man fue como también muy honesto, ¿no? Diciendo eso, o sea, jamás nadie le ha dicho a él como usted es un cachón de verga. O sea, usted es un cachón, usted la embarró, usted fue el que se casó, usted fue el que decidió tener 6 hijos con una persona y aún así le valió 3 kilos. Entonces, ¿por qué nadie habla de eso? Yo siento que la gente habla mucho de la actitud de Florinda y de todo, pero nadie habla de lo poco hombre que es dejar a tu familia botada y largarte a la verga, hacer tus sueños realidad. Esto está válido, yo creo que es válido hacer tus sueños realidad y todo, pero no dejes a tu familia a un lado. O sea, por lo menos ten conciencia de que estas personas están ahí y que tú decidiste que esas personas estuvieran ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que no se habla mucho del tema, pues porque la sociedad en la que vivimos es supremamente machista y siempre se va a dirigir la atención hacia el rol que hace la mujer, ¿sí? O sea, la que toma la mujer. Si es un rol pasivo, entonces mala porque, por ejemplo, en el caso de Graciela, es mala o se justifica de alguna manera que la cachonearan porque estaba cuidando de 6 chinos que requieren demasiada atención y no se le da el mismo peso a que el Roberto podía haber dejado un poquito de lado sus instintos animales y cuidar de sus hijos también, como lo hacía Graciela, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los temas más que no he visto que se toquen tanto. Entiendo que mucha gente que le cae mal Chespirito por otras razones, también por temas políticos, que igual también, o sea, digamos que yo que soy re fan del Chavo y todo eso, a mí me cuesta, es como, ay, ¿por qué hizo eso? Pero también entiendo que pues eran otras épocas, eran otros momentos, obviamente no se justifica absolutamente nada, pero la gente no lo ve más allá que el tema de echarle todo el balde de agua sucia a Florinda Mesa. Pero bueno, vamos a hablar también de todas las embarradas que la Florinda ha hecho. La culpa de una infidelidad o digamos que la responsabilidad de una infidelidad siempre tiene que recaer en las dos partes. No estoy diciendo que Florinda Mesa no tenga culpa, no estoy diciendo que ella nunca hubiese supido que ella no hubiese sabido nada y que fue la inocente víctima de Roberto, tampoco estoy diciendo eso, simplemente quiero como enfatizar un poquito también en el tema como un poquito más psicológico que abarca el comportamiento de los hombres que se inmiscuyen en relaciones de compromiso, pero que después no quieren asumir el compromiso como tal, ¿sí? Y lo digo así porque hay de hecho un complejo que se llama Madonna Whore o el Madonna Whore Complex, o vamos a poner eufemismos porque ustedes saben que a YouTube no le gustan las palabras fuertes. Entonces es como Madonna es virgen y whore en inglés traduce a
muchacha de la vida alegre. Vamos a decirle así, pero pues sabemos que los eufemismos son muy, muy feos. Igual lo vamos a decir por temas de políticas. Trata de cuando un hombre se inmiscuye en una relación que implica compromiso, empieza a ver a su pareja o a la persona con la que quiere formalizar o formalizó una vida más bien. Ese hombre empieza a ver a esa mujer como una persona virginal, como una persona pura que no la puede ver con ojos de sensualidad. Vamos a decirlo así, pero ya sabemos a qué nos referimos. No la puede ver de esa manera porque es su mujer la que está en la casa quietita, a la que no se toca, a la que cuida de los niños, la que hace que su hogar funcione y ya. Ese es el rol de la Madonna o de la Virgen. Y el rol de la whore, o sea, de la muchacha de la vida alegre, es pues todo lo opuesto. Entonces esta persona el hombre no la ve como alguien para comprometerse ni como alguien para tener algo más allá, sino simplemente todo sensuality. O sea, la vida sensual alegre. Ese es un complejo que realmente se han hecho estudios y pues se definió de esa manera para poder argumentar de alguna manera ese comportamiento de muchas personas en el mundo, ¿sí? Culturalmente hablando, ¿no? No digo que todas las culturas tengan este complejo o que se viva esto, no. Pero por lo menos en este caso lo podemos ver. Y yo creo que por eso ellos cuentan en entrevistas también que la relación de ellos digamos que no se consolidó como tal, como una relación por mucho tiempo. Ellos duraron mucho tiempo cachoneando, digámoslo así, cachoneando a Graciela. Y creo que el límite que le puso Florinda a Roberto fue como, bueno, o sea, o soy yo, o está conmigo solamente, o no, o yo me abro el parche. Yo creo que a este punto Roberto ya, o sea, la relación de poder que había en un inicio, que ella era la empleada de Roberto, ella era la que pues básicamente tenía mucho que perder si no accedía también a lo que el man le dijera. Se voltearon un poquito los papeles y ella empezó a hacer como el papel de mamá con él, o algo así. O sea, lo que yo analizo de todo, ¿no? Porque no es que esto esté pasando realmente, yo solamente sobreanalizo mucho las vainas, pero creo que tiene que ver con eso. Creo que el tipo lo que necesitaba era alguien que cuidara de él, y como pues Graciela no podía porque tenía 6 chinos, pues encontró a Florinda, que tenía también como un complejo de mamá, porque la historia de Florinda es de que los papás la abandonaron de niña y ella básicamente se hizo cargo de sus hermanos también en el transcurso de que fue creciendo. Y cuando cuando a ti te pasa algo como eso, pues es inconsciente que tú empiezas a querer como cuidar de los demás como si fueses una mamá. Muy bien. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. Es tu Y seudónimo. me lo puso. Llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Bueno, Gómez. a él en orden, primero Tenía llegó... yo a otro. Primero al- llegó en orden... Rubén Aguirre. Rubén Aguirre llega primero. Sí. Sí. Va a ser el chavo. Pero pero entonces no, porque yo no entré con el Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Sí, pero. O sea, él no entró para el pero- Chavo, pero- él entró desde antes. Carlos Villagrán entró. Rubén y no más, ¿verdad? Ok, Y entonces, nomás, después entró Angelines y después entró Edgar. ¿Sí? Entonces yo creo que alguien en algún punto dijo, parece, o sea, es un match perfecto, ¿sí? Es un match perfecto. Roberto tiene carencias y el man se infantilizaba todo el tiempo, de alguna manera, porque no hacerse cargo de su familia para mí es eso, infantilizarse. Es como, no puedo con esto, me hago la víctima todo el tiempo y pobrecito de mí, que nadie cuida de mí, y entonces me voy con la que sí va a cuidar de mí. En este caso Florinda, ¿sí? Vaya uno a saber con qué otras chicas en el transcurso de eso él estuvo de pronto intentando lo mismo, pero no con todo el mundo eso fluye. Entonces Florinda Mesa fue el match perfecto para él. Y en su momento, cuando ya él decidió irse de la casa de Graciela del todo, porque eso era ires y venires, o sea, él terminaba con Graciela
y llegaba a donde Florinda. Incluso Florinda en una entrevista dice que ella lo recibió en su casa, no es como que Roberto le compró una casa así como en muchos casos pasa, sino que ella tenía su propia plata, porque Florinda trabajaba también o sea, tenía su plata, pues era independiente económica y financieramente. Entonces ella tenía sus cosas y Roberto llegó a su casita y se instaló básicamente, y ella, pues como buena señora con complejo de mamá, pues le abrió las puertas a su nuevo baby, ¿sí? Y es algo que, otra cosa que me parece como loca de todo eso, es que él se hizo la vasectomía después de tener los 6 hijos con Graciela, y debió habérsela hecho hace un montón, pero, o sea, mucho antes que eso. Pero pues la hizo apenas tuvo los 6 hijos, y lo que dice Florinda es algo gracioso, porque yo creo que es pura, o sea, es caca que ya se inventa. Porque le preguntan que por qué nunca tuvieron hijos, y la vasectomía es un procedimiento que se puede revertir, y ella dice que Roberto no quería porque sentía tanto amor hacia ella, que un hijo que le hubiera dado a ella hubiese sido como, él no hubiera soportado la idea de querer más a un hijo aparte que a sus otros hijos, ¿sí? Y es como, o sea, ¿por qué dices algo como eso? ¿Te hubiera gustado mucho haberte podido tener un hijo con él? Hoy, por supuesto que sí. Y sé que a él también. Él decía, yo adoro a mis hijos, pero tener un hijo de mi gran amor, no quiero verme en el peligro, en el riesgo de amarlo más que a mis propios hijos. Porque sabría, lo sentiría y no me lo perdonaría. El sentimiento de culpa no me dejaría vivir. No tiene sentido. Y más porque ya sabemos todos, o sea, bueno, la mayoría de gente que hemos visto ese video donde sale Florinda Mesa diciendo que él tiene 7 defectos, que son 6 hijos y una ex esposa, bueno, una esposa. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Claro. Pero entonces, 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? como si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿o no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Todos sabemos que y la reacción que tuvo Roberto pues fue como de, ¿no? Como los llamas defectos, ¿qué te pasa? Es que es mucha hija de la chingada, en serio. Pero sabemos que por ese tipo de respuestas yo creo que él no creía eso. Pero bueno, él ya no está, el tipo ya se murió, entonces ya no podemos saber nada al respecto. Y creo yo que la Florinda también vive como disociando un poco. O sea, ya se montó una historia en su cabeza que quiere creer para que la gente de alguna manera vea otra cara de la moneda, pero también siento que inventa mucho, ¿sí? Inventa muchas cosas. Ella quiere quedar bien como sea, ¿sí? Y cuenta anécdotas y todo como para quedar bien. Pero siento yo que ella de verdad, genuinamente, ella carece de empatía, y ella no comprende que es una dinámica también social, el empatizar con el otro y darte cuenta que la embarras y que tus cagadas tienen repercusiones en los demás, ¿sí? Entonces eso me parece muy, muy gracioso, y ver las entrevistas que les hacen a ellos dos juntos es supremamente incómodo. Creo que todas las personas a este punto hemos visto alguna. Yo no consumo TikTok y sé que por allá se ven muchas, pero o sea, las que he visto así como corticas, así como fragmentos de... Uy, no. En YouTube. No, terrible, terrible. O sea, me genera demasiada ansiedad. Es como, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, esa sensación de uy, no puedo con tanto. Entonces, en conclusión, pues para no darle tantas largas a este video, creo que las personas somos muy complejas. Florinda no está quedando bien porque también la versión de los hijos del man, y obviamente, pues si yo fuera hija de él, también estaría como reofendida con Florinda Mesa porque pues arruinó mi infancia, vieja asquerosa. Claro que sí. Pero a Roberto le están lavando la cara un montón con esa serie. Solo se está romantizando que el man era un súper creativo y un montón de cosas que sí, seguramente tiene mucho sentido, tiene mucho de razón. Pero creo que lo llevan a un punto que ya es como, o sea, miren, yo que soy fan del Chavo y que
me gusta, o sea, de verdad me gusta, genuinamente me disfruto el Chavo del Ocho, genuinamente me disfruto el Chapulín, me disfruto esa comedia mexicana de esa época, a mí me encanta. Y aún así puedo cuestionar todas las acciones detrás de eso, ¿sí? Y creo que se le lava mucho la cara a Roberto y se le da demasiado palo a Florinda. Creo que igual no estoy de acuerdo con nada, lo que les dije al inicio, siento que es una señora clasista, o sea, yo creo que Doña Florinda es ella, o sea, el personaje de Doña Florinda es ella, o sea, a ella le fluye porque es ella misma, es esa señora que es clasista, que se cree más que los demás, que te habla por encima del hombro, que es humillante con la gente, que no tiene nada de empatía por nadie, porque seguramente fue la manera en que entendió o no sé, sí, como que las herramientas que la vida le proporcionó para vivir, pero eso no justifica que sea una mierda. Eso no le justifica absolutamente nada. Entonces, creo que al final de la relación, o sea, cuando él ya estaba muy viejito, esa es la otra, que se llevaban 20 años, o sea, eso es mucho. Yo soy de las personas que cree que las relaciones cuando hay, o sea, en las relaciones debe haber como un mínimo de, seamos contemporáneos un poquito, como para poder tener, o sea, como mayor, no sé, armonía, porque yo sí siento que las diferencias muy grandes de edad generan relaciones de poder, inevitablemente, así las personas no quieran hacerlo. Y yo creo que al final de la vida de Roberto, pues él estaba ya muy viejito, tenía 1000 enfermedades, estaba básicamente que dependiendo, o sea, si cuando era joven dependía ya de Florinda porque él necesitaba una mamá que lo cuidara, pues imagínenselo ya cucho. Entonces, claro, Florinda haciendo uso de su personalidad tan dominante, como tan penetrante. Sí, entonces claro, para lo que les digo, siempre fue un match perfecto. Los dos fueron hechos el uno para el otro. Y de hecho él dice en una de las homenajes que le hicieron previos a él morir, él dice que solo tiene 2 palabras que definen toda la gratitud que tiene por la vida o algo así, y dice las 2 palabras son Florinda Mesa, y él lo dice, él le agradecía, o sea, a pesar de que tuvieran una relación supremamente tóxica, donde evidentemente esa señora hasta creo que era violenta con él en muchas ocasiones, de pegarle, de tratarlo como un niño, infantilizarlo, de no dejar que hablara, de todos estos temas, creo yo que aún así él ganaba algo con todo eso, y era no hacerse responsable. Y eso, yo creo que cuando tú estás en el rol de víctima también ganas un montón. La gente por lo general no nota esos contrastes, o más bien esas matices que hay dentro de esos roles, pero al final ella fue la que terminó teniendo el rol del poder, o sea, la que dominaba, la que estaba ahí arriba, y él fue el que quedó abajo, el que básicamente le tocaba someterse a lo que ella dijera, a lo que ella quisiera, a lo que ella... Y creo que la gente lo victimiza mucho, y creo que él estaba en una posición bastante cómoda. En medio de todo, obviamente nadie justifica la violencia, nadie justifica que eso pase, obviamente no, o sea, eso no debería pasar en ningún caso, en ninguna relación, pero sí creo que él estaba en esa posición tan cómoda donde pues no importa que esta vieja me mangonee, que no me deje hablar, que no, quizás había momentos en que se veía exhausto, obviamente porque una relación así de violenta, psicológicamente hablando, pues no debe ser nada agradable de procesar todo el tiempo, y hay muchísimos matices ahí detrás. Entonces pues yo lo que quiero es invitarles a que analicemos este tipo de cosas que pasan en los medios. La gente que tiene fama, la gente que tiene su vida expuesta frente a todo el mundo, analicemos un poquito, porque ese tipo de cosas también nos enseñan no hay que hacer, que no hay que hacer, y que hay de pronto por qué camino irnos, para no sentir como, o sea, que dejan algo de enseñanza más allá del morbo, ¿sí? Más allá del, ay, si vio esa Florinda es una perra, no. Más allá de eso, incluso para concluir ya este video, van a quitarle, o sea, eso fue un chisme que me enteré ayer, ella nació en Zacatecas, en un pueblito que no recuerdo el nombre, pues allá tenían una estatua de ella, de Florinda,
y la van a, o sea, están firmando un montón de gente para, pues, para bajar la estatua porque la gente está, pero fuera de los chiros, o sea, la gente no quiere tener a esa señora cerca ni por el putas. Entonces es como, bueno, cada quien también se labra su propio destino también de alguna manera, y pues si tomas ese tipo de decisiones en la vida, pues no hay que esperar que la gente te ame y que tu comunidad te apruebe, ¿no? Pero pues bueno, hasta acá dejo este video. Intenté hacerlo cortico, pero yo hablo mucha caca. Y ya saben, me pueden seguir, comentar lo que crean, desde el respeto, obviamente. Siempre bienvenidos, bienvenidas. Y les quiero mucho. Hay otra cosa, quería grabar en otro spot que tenía ya preparadito, pero no pude porque pues hoy no estoy solita acá en el apartamento, entonces pues no se pudo. Tocó acá al lado de mi Aurelio y mi Ernestico. Miren, ahí están. Chao.